Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta. En la sesión 5 y 6 hablaremos acerca de las acciones de protección al consumidor, tanto las acciones administrativas como jurisdiccionales, como también hablaremos acerca de la cartelización empresarial, que es un tema que hoy en día está muy de moda. Bienvenidos a estas sesiones. En la sesión quinta hablaremos acerca de las acciones jurisdiccionales y de competencia que están en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo primero que vamos a mirar es que otras entidades tienen funciones jurisdiccionales. En primer lugar está la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la Supersalud, la Superintendencia de Sociedades, el ICA y la Superintendencia Financiera. Pero en sí la que nos interesa, de la que nos vamos a detener, es la Superintendencia de Industria y Comercio. La SIC, con la Ley 1480 del 2011, se le dio la salvaguardia de los derechos del consumidor, la protección de la libre y sana competencia y la actuación como autoridad nacional en la propiedad industrial y la defensa de los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración y datos personales. De esta manera, la SIC es parte fundamental en la estrategia estatal en favor de la competitividad y la formalización de la economía, lo cual incluye la vigilancia de las cámaras de comercio y metrología legal. Si miramos un poco la estructura de la superintendencia, vamos a encontrar que en primer lugar está el despacho del superintendente y tenemos unas oficinas que dependen directamente de él, entre las cuales encontramos la Secretaría General y la Dirección Administrativa y Financiera. Por otra parte, la Oficina de Control Interno, la Oficina de Atención al Ciudadano de Informática, la Oficina Asesora Jurídica y la Oficina de Planeación. Eso es lo que tiene que ver a la parte administrativa de la superintendencia. Ya en su parte misional encontramos la Delegatura para la Promoción a la Competencia, la Delegatura para la Propiedad Industrial, que tiene dos direcciones, la Dirección de Signos Distintivos y la Dirección de Nuevas Creaciones. La Delegatura para Protección al Consumidor y Metrología, que tiene una dirección, que es la Dirección de Protección al Consumidor, y la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Miremos un poco la estructura de la protección al consumidor, que es una de las cosas que nos interesa. En primer lugar, podemos decir que la acción de protección al consumidor, digamos que tiene una gran amplitud normativa que se viene o que está dividida, digamos así, en dos partes. Por un lado, miremos las autoridades y las facultades administrativas que tienen estas autoridades. Por ejemplo, las alcaldías tienen funciones de protección al consumidor en primera instancia en los entes territoriales. Hay otras autoridades como las personerías que pueden llegar a intervenir realizando conciliaciones, acercamiento entre las partes, vigilancias. Por otra parte está la Superintendencia de Industria y Comercio como a nivel nacional. Las supervisiones empresariales también pueden hacer parte de todo lo que tiene que ver con el control de las autoridades o de las facultades administrativas, entre otras. Pero en sí, miremos que la ley 1480 nos hace un recuento de todo lo que ya hemos estado hablando, y es que nos habla acerca de cuáles son las relaciones de consumo, de los consumidores, de los derechos, de los deberes, y aquí entra a jugar un papel fundamental las ligas y las asociaciones de consumidores, que es que a pesar de que no son facultades o que no son autoridades jurisdiccionales como tal, digamos que sí tienen una función de acercamiento de las partes para tratar de resolver los conflictos en una primera instancia sin necesidad de causar unos problemas o tratando más bien de evitar que esos problemas trasciendan a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. Cuando llegamos a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales es porque en primera instancia los conflictos no pudieron ser resueltos, porque las primeras etapas ya fueron agotadas sin tener ninguna resolución entre las partes. Cuando se llega a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, digamos que su estructura se encuentra encabezada por una secretaría quien se encarga de recepcionar todas aquellas demandas que reciben de los ciudadanos, y la delegatura se encuentra dividida en tres. El grupo de competencia desleal, que se encarga de dirimir todas las acciones de competencia, el grupo de protección al consumidor como tal, y el grupo de calificación, que se encarga de validar las demandas inicialmente. Acciones jurisdiccionales. En materia de acciones jurisdiccionales, digamos que en primer lugar tenemos las acciones populares y de grupo. Estas están reguladas por la Ley 472 de 1998. Tenemos las acciones de responsabilidad por daños por productos defectuosos definidas en esta ley de la cual hemos estado hablando, que se pueden adelantar ante la justicia ordinaria. Y por otro lado tenemos la opción de protección al consumidor propiamente dicha,
que es aquella mediante el cual se resuelven los asuntos de forma contenciosa y que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por una violación directa de las normas sobre protección a los consumidores usuarios, los originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley y en las normas especiales de protección a consumidores y usuarios, los orientados a lograr una efectividad de la garantía, los encaminados a obtener una reparación de daños causados por los bienes en la prestación de un servicio que contempla el artículo 18 de la ley que hemos estado hablando, la información o publicidad engañosa, independientemente del sector de la economía del cual estemos hablando. Las acciones de protección al consumidor son procesos que versan sobre la violación de los derechos al consumidor establecidos en normas generales o especiales en todos los sectores de la economía, a excepción de la responsabilidad por productos defectuosos y de las acciones de grupo o populares que se tramitan por el procedimiento verbal sumario, con observancia de las siguientes reglas especiales. En primer lugar, las superintendencias de Industria, Comercio y Financiera pueden resolver o conocer de los conflictos a prevención. Los jueces de la República del Circuito también pueden reconocer las reclamaciones a prevención, los jueces municipales y del circuito por cuantía, y los jueces en el lugar donde se comercializó el producto, o si el demandante lo decide, el juez del lugar del domicilio del demandado, si lo vamos a hacer por competencia territorial. ¿Qué sucede en materia de responsabilidad de daños por productos defectuosos? La superintendencia, según la ley 1480 del 2011, es la responsable de vigilar la observancia de las disposiciones contenidas en el Estatuto del Consumidor. Por tal virtud, la superintendencia es la encargada, o una de las encargadas de tramitar las denuncias que se presenten e inicia investigaciones de oficio tendientes a establecer su contravención. En este campo tiene facultades administrativas para ordenar la suspensión de conductas ilegales, sancionatorias para reprimir a los infractores y jurisdiccionales para resolver sobre garantía mínima presunta. También, asimismo, tramitará y decidirá sobre las investigaciones relacionadas con las quejas presentadas por incumplimiento de servicio por parte de los prestadores de servicios turísticos y ejercerá la vigilancia y control sobre el cumplimiento de los reglamentos de juegos promocionales y verificará el desarrollo de los mismos que se den en cumplimiento de las normas de protección al consumidor, todo esto en correlación con la Ley 643 del 2001. En materia de reclamaciones administrativas, las alcaldías municipales en cada territorio pueden conocer de las reclamaciones que tengan los usuarios acerca de irregularidades administrativas que se puedan estar presentando en materia de protección al consumidor. Si no desean elevarla ante las alcaldías, los consumidores de todo el país pueden hacer llegar tanto a la Superintendencia de Industria y Comercio como a la Superintendencia Financiera todas estas reclamaciones para obtener las sanciones. Cuando hablamos de reclamación administrativa, les recordamos que solamente son pretensiones de carácter general, nada particular, nada concreto. Para nosotros hablar de ya reclamaciones judiciales, ahora sí, tenemos que tener un demandante y un demandado. ¿Quiénes son los legitimados para hacer una reclamación judicial? El consumidor final. Y miren ustedes que aquí solamente hablamos de consumidor final, es decir, aquella persona que se vaya a agotar el producto, aquella persona que se lo vaya a consumir. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Industria y Comercio no es competente para conocer reclamaciones de aquellas personas que no son consumidor final. Es por eso que hay que analizar cada caso en particular para mirar hasta qué punto de vista es consumidor o no final. Las acciones de protección al consumidor comprenden los siguientes asuntos. Primero, la vulneración de los derechos del consumidor por violación directa a las normas sobre protección a los consumidores y usuarios. Segundo, la aplicación de normas de protección contractual contenidas en el Estatuto del Consumidor y normas especiales. Tercero, la efectividad de la garantía. Cuarto, reparación de los daños causados a los bienes en la prestación de servicio que supone la entrega de un bien. Y quinto, la reparación por daños originados por publicidad e información engañosa. ¿Cuáles son las fases previas a la acción de protección al consumidor? Lo primero que se debe hacer es presentar un reclamo directo ante el proveedor. Este reclamo directo puede presentarse de manera verbal o escrita. Luego de que se haya presentado el reclamo directo, el usuario tendrá que esperar 15 días hábiles para poder presentar o formular la demanda ante la autoridad competente. En esa demanda, el usuario lo que va es a solicitar la protección de los derechos. El usuario tiene que tener en cuenta lo siguiente:
Si la demanda no supera los 40 salarios mínimos, es decir, si es una demanda de mínima cuantía, no requiere abogado para que procedan o para que sus pretensiones puedan ser reparadas. Mientras que si es una demanda de mayor cuantía o de menor cuantía, sí necesita abogado. También es importante que los usuarios sepan que pueden acudir a los consultorios jurídicos de las universidades del país o de las ligas y asociaciones de consumidores, quienes le pueden prestar todo el servicio. ¿Cuál es el contenido que tiene que tener una demanda de protección al consumidor? En primer lugar, el demandante o consumidor, el demandado, las pretensiones, los hechos, los derechos que le fueron desconocidos, la estimación de los perjuicios, las pruebas y la dirección de notificaciones. ¿Cuál es la etapa del proceso ante la SUPE? Primero se presenta la demanda, en segundo lugar se profiere el auto admisorio. Con el Código General del Proceso, la norma nos da un tiempo de 30 días hábiles para proferir una decisión si se admite o se rechaza. Posteriormente se le notifica al demandado, se contesta la demanda, se fija una audiencia. Para eso se utiliza para los procesos presentados antes del 2015 el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, o si no, las demandas 2016 ya se utiliza la del Código General del Proceso. En último lugar, se realiza la audiencia para los procesos antes del 2015 o hasta el 2015. Se hace la audiencia del 432 del Código General del Código de Procedimiento Civil. Para los procesos después del 2016, las del Código General del Proceso. ¿Cuáles son las sanciones? Aparte de la procedencia de las pretensiones que se están discutiendo, digámoslo así, o la negación de las mismas, la superintendencia también puede poner unas sanciones de oficio, entre las cuales están la multa hasta por 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes, el cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días, en caso de reincidencia el cierre puede ser definitivo, y la prohibición temporal o definitiva para producir o distribuir el producto o servicio. También la superintendencia puede ordenar la destrucción de un determinado producto si considera que es perjudicial para la salud. Puede colocar multas sucesivas hasta de 1.000 salarios mínimos por no cumplir con las órdenes o las instrucciones dadas por la superintendencia. Además, a los administradores, directores y representantes legales se les puede multar hasta con 300 salarios mínimos y la prohibición de ejercer el comercio hasta por 5 años. También la Corte Constitucional, a través de reiteradas sentencias, al igual que la norma, no establece la graduación de las sanciones. Y es que toda sanción que imponga la superintendencia debe ser graduada teniendo en cuenta, primero, el daño causado a los consumidores, la persistencia de la conducta, la reincidencia, la disposición o no de buscar soluciones adecuadas, la colaboración con las autoridades, la utilización de medios fraudulentos y el grado de prudencia o diligencia. Recuerden, muchachos, que para esta quinta sesión tenemos un cuestionario, el cual estará en plataforma para que sea resuelto. Es un gusto de verdad haber estado con ustedes y haber podido compartir a lo largo de estas 6 sesiones este curso de Derecho a la Competencia y de Protección al Consumidor. Espero que este recorrido por la Ley 1480 y por las demás leyes que protegen a los consumidores y los competidores en Colombia hayan sido de mucha utilidad. Espero verlos en una próxima ocasión para seguir hablando acerca de este mundo de los consumidores que cada día se vuelve más importante y cada día trae más adeptos. Hasta una próxima ocasión.